Soy el director de Planta Nova. Nuestra empresa es una empresa holandesa establecida en México, concretamente en el oriente de Michoacán. Somos como empresa, como propagador, uno de los invernaderos, de hecho en este momento somos el invernadero más diversificado que hay en el mundo. Lo que podemos ver aquí en este mapa son los puntos azules, son países en donde nuestra empresa está presente. Por supuesto, estamos presentes en México, en la parte central. Estamos activos en tomates, en pimientos, sandía, melón y pepino también. El día de hoy estamos invitados como parte del programa de soluciones integradas de EJAN para platicar sobre nuestra actividad de propagación como un eslabón más que contribuye al éxito de la producción de los agricultores. Normalmente se habla de las ventajas de las plantas injertadas, sin embargo el día de hoy vamos a hablar de las desventajas y de cuándo no injertar. ¿Por qué? Porque el injerto es algo que ya está muy vendido, nos dicen que es una bala que termina con todos los vampiros y que termina con todos los hombres lobos. No es así como funciona. El injerto es una herramienta más, y si hiciéramos una comparación con coches, una planta injertada es como un Ferrari. Pero un Ferrari necesita un buen piloto, que generalmente va a ser quien se encargue de la nutrición dentro de nuestro negocio, o va a ser el grower. Necesita de buen combustible, que es la nutrición, y necesita de una buena autopista, que va a ser la instalación en donde los vamos a cultivar, el invernadero donde lo vamos a utilizar. ¿Cuál es la primera razón para injertar? Es el aumento en el rendimiento. La segunda es las enfermedades que pueden estar presentes en el suelo, que son concretamente Fusarium, de las 3 razas, 1, 2 y 3, Verticillium y nemátodos. En el caso de Puebla o de esta región, según entiendo, sea principalmente la cuestión de los nemátodos. Ahora, el beneficio de la planta injertada lo notaremos a partir del 12º racimo. El beneficio, estoy hablando en economía, ¿no? El costo de establecimiento de una planta injertada es considerablemente más alto que una planta sin injertar. ¿Cuánto cuesta una planta injertada? Unos 45 centavos de dólar, más la semilla. Un buen porta injerto está en el rango de $170 por millar. Lo que quiere decir es que al final vamos a estar pagando entre 12 y 13 pesos por una planta. ¿Eso quiere decir que vamos a producir 10 o 12 veces más? No es así como funciona. Como funciona es, vamos a producir más a un costo más bajo, pero vamos a ver eso otra vez generalmente a partir del 12º racimo o del 6º mes. Las plantas injertadas son plantas para largo aliento, son plantas para ciclos largos en donde vamos a tener la producción 9, 10 meses óptimamente, ojalá pudiera ser un poquito más. Pero el beneficio lo veremos en la cantidad de las primeras y en los kilos. A nosotros nos pagan por cajas o nos pagan por kilos. Planta injertada es una mayor cantidad de fruta grande, una mayor cantidad de primeras, lo cual se traduce en un mayor rendimiento costo-beneficio. Vamos a ahorrar dinero en fertilizante. ¿Por qué? Porque vamos a tener la mitad de la densidad de plantas dentro del invernadero. Vamos a tener un ahorro en mano de obra. ¿Por qué? Porque si las manejamos menos, tenemos menos labores culturales que hacer. Ahora, puede pasar lo contrario. Una de las cuestiones que más trabajo me ha costado platicando en Puebla, por ejemplo, es la densidad de plantas por hectárea. Convencer a la gente de meter menos plantas en una hectárea cuesta un trabajal, ¿no? Porque he recibido respuestas desde que no, es que a mí me compran todo. Me compran las terceras, las cuartas, y a las señoras hay unas que no te compran porque lo que quieren es molerlas. No, sí, pero no es así, ¿no? Es posible con las plantas injertadas tener menos densidad, por un lado porque las tenemos a 2 tallos, pero la otra es, son plantas que son más vegetativas, necesitan más luz. Vamos a tener un mejor rendimiento, y acuérdense que a nosotros no nos pagan por la cantidad de tomates. No le decimos a la gente, te voy a vender 1532 tomates. Le decimos cuántas cajas quieres, ¿no? Bueno, ¿qué densidad vamos a meter en un invernadero en una condición como la que vemos aquí? No más de 12.500 plantas, que equivale al doble, o sea, 25.000 tallos por hectárea. Yo le metería incluso un poquito menos. Yo estaría pensando en 22 a 23. ¿Qué vamos a tener con esto? Vamos a tener menos botrytis,
vamos a tener menos cenicilla, vamos a tener menos gente cortando hojas, vamos a tener menos hojas. ¿Por qué? Porque tenemos más luz. Las plantas, si tienen menos luz y tienen muchas hojas, ¿qué es lo que pasa? Nos hacen unos tomates chiquitos. Entonces mejor les damos el espacio. Dicen, bueno, ¿vamos a tener menos cajas? No, porque ahí es donde entra el tema del injerto. ¿Cuánto más podemos esperar? De un 20 a un 30%. Ahora, si hacemos la combinación entre menos fertilizante, menos agua en algunos casos, mayor resistencia a nemátodos, que no quiere decir que sean inmunes a los nemátodos, no, lo que quiere decir es que si las plantas están sanas, no va a interferir con la producción. Y una planta más fuerte es una planta más productiva, es una planta a la que a la hora de podar el racimo le podré dejar quizás una fruta más. Si esa fruta lo hacemos por 24 racimos, bueno, ya son varias cajas, ¿no? Lo que tenemos más. Entonces el chiste es lo que voy a gastar a lo largo del tiempo de cultivo con lo que me costó. Desafortunadamente el costo del enganche es alto. Establecerlo, o sea, no establecerlo, sino comprar la planta, digamos, con la genética adecuada, es donde voy a tener que desembolsar una cierta cantidad de dinero. Bueno, ahora, hablando en términos prácticos, ya lo dijimos, injertar no es lo mejor cuando los ciclos van a ser cortos y no es lo mejor cuando la instalación no es lo más adecuado. Producir plantas, por ejemplo en Sinaloa, producir con plantas injertadas se puede hacer incluso a cielo abierto. ¿Por qué? Porque es un invernaderote. En una condición como esta es diferente, aquí vamos a tener un invierno. Entonces ese invierno, bueno, pues hay que balancearlo, ¿no? Ahora tenemos muy poquitito tiempo, hay más gente y me gustaría, si tienen preguntas de una vez en cualquier momento, interrúmpanme, porque bueno, después nos podemos perder un poquito. Pero ahorita hay algo en donde tengan alguna duda, ya sea cuándo usar planta injertada, cuándo no usarla, qué porta injerto utilizar, ¿qué quieren saber? ¿Cuándo no se injertaría? Cuando es un ciclo corto, cuando es muy alto el riesgo de que vaya a venir, por ejemplo, una helada, ¿no? Para este clima, ¿no? Para este clima, sí, así es el caso. Cuando no hay suficiente experiencia o no hay infraestructura adecuada para regar las plantas y nutrirlas como debe de ser. ¿Por qué? Porque las plantas injertadas son más comelonas, pero además es mucho más difícil traer de vuelta una planta que tiene una deficiencia, sobre todo en calcio o en magnesio. Entonces, antes de meter planta injertada debemos asegurar que el riego sea el correcto, ¿no? Que la nutrición sea no nada más disponible, porque bueno, ir a la tienda de fertilizante cualquiera puede ir, pero manejarlo es otro tema. Si ya hay experiencia para manejar adecuadamente un cultivo sin injertar, entonces ese es el momento en el que se puede pensar en entrar. No hay mínimos en nuestro caso, ¿no? Podemos injertar tan poquito como 4 charolas. Ese no es el problema. El mínimo viene más bien determinado por la cantidad de semillas que vienen en un sobre. Vienen 1000, ¿no? Ahora, si hay alguna asociación entre 2, 3, 4 productores, bueno, pues es todavía un poco mejor, sobre todo para la cuestión del transporte, ¿no? Ahora, ¿qué porta injerto utilizar? No siempre más vigoroso es mejor, y en las condiciones que hay aquí en Puebla, lo mismo, ¿no? Las plantas injertadas son más vegetativas, hacen muchas hojas. Pues, en ocasiones es mejor bajarle un poquito el vigor para tener más fruta, pero eso lo verán más adelante. Aquí en el recorrido hay un invernadero con diferentes combinaciones, hay diferentes porta injertos y hay diferentes variedades también, y ahí se puede ir viendo qué es lo que hay, ¿no? Ahora, en cuanto a contacto con nosotros, en el folleto que les acabo de obsequiar están nuestros teléfonos, pero en cualquier momento a través de Egen, quien nos representa en todo el país, ¿sí? Y con muchísimo gusto por correo electrónico, ¿sí? ¿Ya tienen resultados de cuántas toneladas se ha obtenido en una hectárea con estos injertos? Sí, pero es tan variable como... Sí, no. La diferencia tiene que ver con la tecnología que hay dentro del invernadero. Ahora, para contestar mejor, como lo que hay aquí, hay otros 6 invernaderos que están en prueba, y combinaciones
o pruebas, Eigen las ha hecho de una manera seria los últimos 3 años por lo menos. Esa información es pública para ustedes, en donde ustedes pueden ver los rendimientos en diferentes regiones y con diferentes tecnologías. ¿Por qué? Porque una planta injertada puede, en un invernadero de este tipo, puede llegar a producir 42, 44 kilogramos. En un invernadero en Querétaro, bajo otra circunstancia de tecnología, 72, 75 kilogramos. Estamos hablando de bolas aquí, ¿no? Como también puede ser que en este invernadero no le calentamos y sacamos menos que una planta no injertada, ¿no? Entonces es muy variable. Pero para cuestiones de promedio y de variedades y de combinaciones, Eigen tiene información que estoy seguro puede facilitarles. ¿Sí? ¿Cuántos días estamos hablando del ciclo de un injerto? O sea, porque dice que solamente no se puede injertar si es un ciclo corto. ¿Pero cuánto es? No se puede, pero es caro. Sí, es caro. Es caro. ¿Qué es lo que deberíamos de pensar? 24 racimos es un número en donde la economía está más que justificada, en donde ya pagué el costo de las plantas injertadas, en donde ya hice dinero, ¿no? Y en donde me queda además un colchoncito. O sea, 24 racimos es un número sano para pensar. Si ustedes pueden llegar a 24 racimos, injertar es una opción. Sí. Si no, no es que no lo sea, a no ser que tenga, no sé, si tienen un suelo muy infestado de nemátodos, bueno, pues podría pagarlo si es que balancean lo que cuesta mover este invernadero de aquí para allá, ¿no? Pero en rendimiento y en condiciones normales, 24 racimos. ¿Y la densidad de plantas? Entonces sería 12.500, que equivale a 25.000, es el máximo. Máximo, así es. hasta 22. Yo prefiero 22, ¿no? Y balancearlo ahí con la calidad. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, no desafortunadamente, cada quien tiene su negocio, pero el mercado que entiendo está la mayor parte de ustedes es en Saladet y en el mercado nacional. Y eso, bueno, pues no da mucho chance de más adelante cuando sea posible asociarse un poco y comenzar a exportarlo o estar en el mercado de las especialidades, bueno, eso ya cambia totalmente, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el manejo en caso de que yo tuviera injertos y si me viene muy vigoroso? ¿Cuáles serían las opciones ahí que tendría que Hacerla generativa como se pueda, o sea, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues conductividad y temperatura. O sea, una ventaja que hay en esta región es que la temperatura baja, ¿no? Una desventaja es que si no tienes instalación de calefacción, bueno, pues también no hay mucho margen ahí de maniobra, entonces pues tendrás que ir a buscar otro tipo de estrés, ¿no? Y generalmente lo harás con conductividad. Estoy en una zona tropical, es calurosa, hacia Veracruz. Oh, entonces no quedará mucho más que la conductividad, sí. 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 Pero es posible. O sea, es la manera en la que se hace en Sinaloa, en Baja California. De hecho, en Baja California es tantito más fácil. Bueno, no más fácil. Pero por la salinidad misma del suelo, ahí hay al contrario. Ahí lo que es intentar mantenerlas hacia el otro lado, ¿no? Sí, ahí el problema es el calor. Bueno, no el problema, sino hay una característica, es el calor fuerte, ¿no? Sí. Eso las hace... Bueno, ahí hay que tener cuidado con el vigor del portainjerto. Si hay calor, si hay humedad y hay un portainjerto vigoroso, entonces lo que vamos a ver en el invernadero es que va a parecer ensalada, va a estar súper verde, pero los frutos van a ser pequeños. Entonces todavía hay razón de más para tener una buena ventilación. Sí. ¿Ok?